Vamos a hablar de Diego Rivera. Eh, la vida de Diego Rivera, o sea, estudiar la vida de Diego Rivera, es como sumergirse en el estudio del arte universal. Porque Diego Rivera experimentó con todas las técnicas. Él es un maestro del realismo, del simbolismo. También eh, experimentó con todas las técnicas impresionistas. También, pues es un estudioso del arte moderno, que fue cubista junto a Picasso, fue surrealista con Breton, y pues se metió al estudio del fresco, la forma de hacer murales. O sea, ahora pues cualquiera hace un mural, ¿no? Hasta con pintura de spray, pero el fresco es otra cosa. O sea, el fresco es una técnica mediante la cual el muro está humedecido y el artista tiene que aplicar la pintura en un periodo breve de tiempo, porque esa pintura se vuelve parte de la pared. Entonces, es una de las formas más difíciles de pintar, pero también es una de las formas más duraderas. Toda la Capilla Sixtina de Miguel Ángel está hecha en la técnica del fresco. Entonces, Diego Rivera rescata esta técnica que no se había usado en 500 años, 400 años, y con ella crea murales tan importantes que no solamente cambian la manera en que México se ve a sí mismo, sino la forma en que México es visto en el mundo, ¿verdad? Diego Rivera, pues es también un portento artístico, pero también social y político. Es un hombre que fue amigo de las grandes personalidades de su tiempo, desde Picasso y Breton hasta personajes de la política como Trotsky, ¿no? Como industriales como Ford, en fin, o sea, conoce a todo este universo de personalidades. Eh, también eh, es un artista de una productividad realmente extraordinaria. Él era físicamente un hombre enorme. Estas son algunas, queriendo pues introducir un poco de humor, les quiero mostrar algunas de mis caricaturas favoritas, ¿no? Esta es la del famoso Chango, García Cabral, en donde nos presenta este Diego pues, enorme, ¿no? Un hombre pues, que llegó a pesar, no sé, casi 200 kilos, altísimo, eh, pero que también era un trabajador incansable. Si nosotros pusiéramos en una sola superficie todos los murales, las pinturas y los dibujos de Diego Rivera, pues ocuparían un espacio superior a los 3 kilómetros cuadrados, ¿se imaginan? Aquí ven ustedes la versión humorística de un amigo de Diego, Miguel Covarrubias. Además era un hombre que, pues sus planteamientos eran noticia de 8 columnas, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Es una persona que podía ser enérgico, eh, podía ser un orador que estremecía a las gentes. Eh, era, era una persona que le encantaba eh, inventar, no solamente en la pintura, sino también en su plática. Podía crear los mitos más elaborados. Uno de los principales problemas de los biógrafos de Diego es que siempre es muy difícil distinguir la verdad del mito. Siqueiros decía que lo bueno de Diego Rivera es que nunca te iba a decir algo que fuera 100% falso.
eh, y podía inventar cualquier cosa, podía decir que él había estado en las trincheras luchando con Lenin, o que había estado pues en el mismo campo de batalla que Emiliano Zapata, o que había probado la carne humana, en fin. Un hombre que decía estas cosas no para aprovecharse de los otros, sino para lograr con su conversación algo parecido a lo que lograba con sus pinturas, que es la fantasía, ¿no? El mito, la aproximación de las cosas. Eh, Fue también, y hay que decirlo, una figura fundamental en el trayecto del arte del mundo. Y no exagero. Antes de Diego Rivera, los artistas en este hemisferio, en el continente americano, pues por lo general se dedicaban a seguir con más o menor talento y éxito a los artistas europeos. Es decir, la vanguardia del arte estaba en Europa. Y ya bien seas, si fueran impresionistas en Francia o expresionistas en Alemania, nosotros en este continente hacíamos o reproducíamos lo que hacían los europeos. Durante el porfiriato, pues México emulaba al europeo. Eso no quiere decir que no se hiciera con mucho talento. Los valses mexicanos son bellísimos y son originales, pero bueno, responden a una conversación con los europeos. Y lo mismo puede decirse del romanticismo, de las formas de pintar, de las formas de pensar en el terreno del arte. Entonces, Diego Rivera y sus colegas, cuando empiezan el muralismo, este es un movimiento que se origina en México. Es decir, no es algo que estuvieran haciendo los europeos, o es algo que habían hecho los europeos, pero desde el Renacimiento, pues. No había murales contemporáneos en Europa. Es una idea propia, o sea, el usar la técnica del fresco, la técnica del mural, para expresar una realidad contemporánea. Entonces, es un impacto enorme que pone al artista mexicano a la vanguardia del mundo y que además le da al artista de tener una posición subordinada en el porfiriato, ahora tiene un papel central fundamental. Y este impacto se difunde en toda América Latina y sajona. O sea, Diego Rivera y Siqueiros y Orozco y toda esta generación hacen murales en Estados Unidos hasta Argentina. Se surgen grandes muralistas en Argentina, en Brasil, Portocarrero, Berni. En Estados Unidos, los tres grandes muralistas tienen una presencia notable. Pero además, el presidente Roosevelt, en un intento por sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, con todos estos proyectos de gasto público, en cierta forma, el presidente Biden está intentando hacer eso mismo ahora. Esos grandes, o sea, meterle dinero al país para transformar la infraestructura, para mejorar las carreteras, para crear empleos. O sea, una gran inyección de dinero es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Para reavivar. Y entre estos proyectos había todo un capítulo llamado el WPAS, que estaba dedicado a promover a los artistas, a darles empleo a los artistas, a encargarles murales en todo Estados Unidos, como una influencia directa
de los muralistas mexicanos. Y también hay que decir que los muralistas tienen una gran influencia en artistas, inclusive aquellos que pintan de manera muy diferente a ellos. Por ejemplo, Siqueiros es maestro de Jackson Pollock, que después sería el gran, el pionero del expresionismo abstracto norteamericano. Y en cierta manera, como decía José Luis Cuevas, Diego Rivera en su gran mural de San Francisco se adelanta al arte pop de los 60s, ¿no? Entonces, es esta una figura fundamental, importantísima en nuestra cultura y en el arte y la cultura del mundo. Estamos hablando de un artista comparable, y no exagero, a Miguel Ángel, a Van Gogh, a cualquiera de los grandes artistas del mundo. Diego Rivera, y ese es uno de sus últimos autorretratos, ya viejo, y ven ustedes todas las ciudades donde él vivió. Hacia atrás ven ecos de París, de Nueva York, de México. Diego Rivera nace en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. Y Guanajuato, bueno, esto no se los tengo que decir a ustedes porque son mexicanos, pero pues a mis públicos internacionales yo les digo que Guanajuato es la ciudad más romántica del mundo. Porque literalmente hay una calle que es tan angosta que la llaman el Callejón del Beso, porque se puede besar a una gente en un lado de la calle y en el otro. Y dicen que cuando va uno caminando por el Callejón del Beso hay que besar a quien esté cerca. Si no, nos perseguirá una maldición por años. Entonces, bueno, Guanajuato es una ciudad bellísima. Y allí nace Diego Rivera. Según Diego, su nombre bautismal es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera Acosta y Rodríguez. Eso decía Diego. Yo creo que nadie ha visto el certificado oficial, pero bueno, eso es lo que él decía. Y Diego es gemelo. Este es un dato que realmente no se ha explorado demasiado en las biografías de Diego y que es muy importante. Ahora hay estudios que demuestran que para un gemelo pocas cosas son tan traumáticas como perder a tu gemelo, a tu hermano gemelo o hermana gemela. Hay una conexión. Y en el caso de Diego, que muere su hermano Carlos, y la madre entra en un estado de crisis. De hecho, a Diego lo cría una mujer indígena, y él siempre tendría una relación difícil con la madre. Pero yo creo que a la luz de este hecho, de ser el gemelo que sobrevive, podemos entender un poco esta actitud de Diego, esta enorme empatía con el mundo, pero al mismo tiempo una cierta distancia emocional. Un incidente que a mí siempre me ha llamado mucho la atención está descrito en la biografía de Bertram Wolfe, que estaba Diego y Frida en un café, y entonces asesinan a una persona enfrente de ellos. Le dan de tiros, está muerto ahí enfrente. Y la gente grita, y lo que hace Diego es que saca la libreta que tenía y se pone a dibujar intensamente la escena, ¿no? Es interesante. Y Diego Rivera causa su primer escándalo cuando tiene 4 o 5 años. Y esto sí nos consta porque no lo platica Diego, sino lo platica la tía Vicenta. Lo lleva a misa. Y entonces cuando llegan a la parte donde está la Virgen, le dice la tía a Dieguito, le dice, oye, pídele a la Virgen.
pídele por tu mamá, por tu papá, por tu hermanita, en fin. Y Diego le dice, no, dice. ¿Cómo es? No, dice. ¿Pero por qué? Dice, porque no me puede oír. ¿Cómo dices eso, Dieguito? Es la Virgen Santísima. No dice, será la Virgen Santísima, pero no tiene agujeros en los oídos. Híjole, ¿no? La tía se queda así. Y entonces le dice, mira, dice, es que esta es la imagen de la Virgen Santa en el cielo. Entonces, cualquier cosa que tú le pidas a la imagen, la Virgen te va a dar. Y Dieguito dice, no, pues es que eso es estúpido. Es como si le pidiera mi domingo a la foto de mi papá. Y luego ve que empiezan a pasar, ¿no? La charola para que la gente dé dinero. Y dice, estos son unos bandidos. Y empieza a gritar el niño, total, lo sacan así rápido de la iglesia. Desde entonces los viejos liberales del pueblo se referirían a él como el pequeño ateo. A mí lo que me asombra es la capacidad de observación del niño y la capacidad de el pensamiento lógico. O sea, ¿quién de ustedes se ha fijado que las estatuas estas de los santos y la Virgen no tienen agullas en los oídos? ¿Es cierto? En fin. Diego tenía fascinación por los trenecitos de juguete y por algún tiempo pensaron que a lo mejor tendría una vocación de ingeniero. Pero en realidad, en su caso, la vocación artística era clarísima. El niño dibujaba en todas partes, tenían que forrar los muebles con papel. Y cuando tenía 10 años, hace este dibujo de la madre, antes de haber recibido ninguna capacitación artística. Para los 12, ingresa a San Carlos con compañeritos mucho mayores que él. Y en San Carlos tiene 3 maestros fundamentales: Félix Parra, José María Velasco y Santiago Rebull. Velasco le enseña a Diego a apreciar y a pintar el paisaje de México, entender la luz de México. Félix Parra le enseña a Diego a amar el arte prehispánico. Esto es algo que tiene Diego desde el principio de su carrera. Y Santiago Rebull un día invita a Diego a su estudio, que era pues un gran honor, y le dice unas palabras que Diego siempre recordaría. Dice, eso que llamamos pinturas no son otra cosa que intentos de colocar en una superficie plana lo que es la esencia del movimiento de la vida. Fíjense, qué maravillosa definición. Si debe ser vida enmarcada en un cuadro. Si la imagen no está viva, no es un buen cuadro. Y bueno, y aquí pues hay diferentes teorías. Según Diego, pues lo expulsan de San Carlos, encabeza un movimiento de protesta, en fin. Otros dicen que era pues un alumno ejemplar. Las dos posibilidades son verídicas, pero lo que sabemos es que durante algunos años Diego ya no está acudiendo regularmente a clases y se está dedicando a la manera de Velasco a recorrer el país y a pintar el paisaje. Aquí vemos un cuadro muy temprano de Diego Rivera. Y
su progreso es evidente. Un cuadro como este, por ejemplo, ustedes a lo mejor no saben de qué se trata, pero al final de este pasillo de árboles está la Castañeda, que es un hospital mental. O sea, la gente no regresaba de ese camino. O sea, a lo mejor no lo saben, pero ya el cuadro no solamente es una representación de los árboles, sino que tiene cierto aspecto ominoso. O sea, está empezando a poder captar la emoción en las imágenes. Pero bueno, a pesar de estos recorridos, pues está tomando mucho eh, y parece pues un poco disperso. Y entonces el padre de Diego, que es un profesor, es un hombre lúcido, inteligente, eh, habla con su amigo, el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa. Y entonces Teodoro Dehesa le ofrece a Diego una beca para estudiar en Europa, pero la condición es que Diego pague su boleto de barco. Entonces, esto pues se vuelve un motivo para trabajar. De hecho, Veracruz tiene una de las mejores colecciones del Diego temprano. A mí me ha tocado hacer exposiciones con esta gran colección, a la cual Diego siguió contribuyendo. Y entonces, con la ayuda de ese otro gran artista y promotor de nuestro arte, Gerardo Murillo, el doctor Atl, Diego organiza esta exposición, vende bien y logra comprar su boleto. Y entonces con estos recursos se lanza a España, a donde arribaría el 6 de enero de 1907. Se incorporaría al taller de Eduardo Chicharro y seguiría pintando como lo estaba haciendo en México. Pero ahora en España hay un elemento que no había en México y es los grandes museos. Allí está el Prado y están las obras de Goya y de Velázquez y del Greco. Entonces, el joven Diego pues se fascina por estas obras y lo que está viendo y trata de recrear estas grandes obras en sus lienzos. Dicen que a veces era tal su frustración que se golpeaba la cabeza contra los muros del estudio porque no podía lograr cierto color o cierta atmósfera. Pero vemos cómo su técnica mejora enormemente. Aprende a pintar no solamente la realidad, sino el reflejo de la realidad en el agua. Son las cosas más difíciles que hay. O sea, el pintar cómo se refleja la realidad en el agua. Y es algo que Diego se vuelve un virtuoso. O sea, adquiere una calidad técnica impecable. Vemos aquí cuadros de una solidez, de un dibujo, de un manejo del claroscuro, ¿no? Realmente estupendos. Y Diego pudo haberse quedado en esta etapa haciendo obras convencionales, pero dicen que un día entró el gran pintor español Joaquín Sorolla al estudio y vio algunos de los cuadros de Diego en el piso. Y dice, a ver, ¿quién es el autor de esta obra? Dice, se ven acá. Dice, ¿sabes qué tienes en este dedo? Aquí tienes una chequera de pesetas. En este dedo tienes una chequera de francos. En este otro tienes una chequera de libras esterlinas. Dice, vas a ser el gran pintor de tu época. Y dice Diego que inspirado en la predicción de Sorolla, pues apuesta en un bar todo lo que tiene y gana. Y con este dinero puede recorrer Europa.
Pero antes de hacerlo, Diego había acordado con el gobernador de Veracruz regresar a México periódicamente y mostrar su trabajo. Entonces, precisamente en 1910, Diego regresa a México y tiene una exposición que la inaugura Justo Sierra y a la que acude nada menos que la esposa de Porfirio Díaz. Después Diego hablaría de cómo él había intentado irse a luchar con Zapata, en fin, toda una serie de relatos, pero lo que reportan los diarios es que Diego tiene pues un gran triunfo y se regresa a Europa. Ya en España, él conoce a una artista rusa llamada Angelina Beloff. Y con Angelina, a quien pinta divinamente, vean ustedes cómo en esta imagen que nos recuerda un poco pues el estilo renacentista, ¿no? Y vean ustedes cómo se transforma la imagen en la pintura. Pues con Angelina va a Bélgica, a Brujas, va también a Londres. Aquí tienen otro ejemplo de un famoso cuadro de Diego de esa época, La casa sobre el puente. Y vean cuánto más hermoso es el cuadro de Diego a la realidad. Pues van a Londres, después pues sigue evolucionando. Y Diego aprende todas las técnicas. Esto, por ejemplo, está hecho con pues el estilo puntillista de Seurat y Signac. Aquí vemos pues más o menos el estilo de Monet, el estilo impresionista, ¿no? De Turner, o el estilo holandés. En otras ocasiones, pues ya vemos cómo Diego empieza a experimentar con las técnicas modernas que buscan pues la geometría en el paisaje, a la manera de los futuristas italianos. Y hay veces en donde se combinan las influencias. Aquí claramente vemos la influencia de Greco, el gran artista. Y aquí vemos la influencia de Greco, pero también la influencia cubista. Y después retos muy interesantes, como el que se plantea aquí Diego, que es la combinación de colores fríos y calientes, como es el rojo y el azul. Finalmente, Diego y Angelina deciden vivir en París. Y París es el centro de la innovación artística del mundo. Allí es donde vive Picasso, donde están ocurriendo las grandes vanguardias. Diego se hace muy cercano a Picasso y se incorpora a la escuela cubista. Entonces, hay toda una serie de cuadros, una época de Diego, en donde pinta al estilo cubista. Los cubistas buscaban analizar el espacio, encontrar en todo una forma geométrica. Y rápidamente, Diego, que hasta entonces había hecho obras más bien costumbristas, ¿no? Porque Diego decía que cuando sienten ustedes, cuando se sienten influenciados por algo o por alguien, hay que abrazar esa influencia. Entonces, si él sentía que estaba siendo influenciado por el Greco, pintaba de manera deliberada como el Greco. Porque dice, si ustedes no absorben esa influencia, si ustedes no hacen el amor con esa influencia los posee de manera agresiva. Entonces, solamente cuando ustedes han tratado dentro de sí de emular a otro, pueden ustedes separar la voz suya de las del otro. Y esto es cierto en todas las artes.
Si ustedes escriben y sienten una influencia de Octavio Paz, o sienten una influencia de García Márquez, o del que sea, o si están pintando y sienten que el estilo de Tamayo se está apoderando de ustedes, pinten o escriban o hagan esa influencia de manera deliberada, que es lo que hace Diego Rivera. Y el cubismo, o sea, le permite a Diego Rivera ver la realidad desde muchas perspectivas. Si Diego Rivera se hubiera conformado simplemente con ser un artista con una técnica convencional, como la que había desarrollado en España, y pinta esta escena, pues hubiera pintado esa escena con más o menos talento, ¿verdad? Ahora, vean lo que hace el cubismo. O sea, esa misma imagen, pero ahora la está viendo de cerca, de lejos, de frente, por arriba, por los lados. O sea, el cubismo es un análisis integral de todas las formas. Es una exploración de la realidad y del espacio. Hubiera sido absolutamente imposible para Diego concebir sus murales si no hubiera sido cubista. Ahora, el cubismo le permite también llegar a lo que él llamaba la cifra facial. ¿Qué quiere decir la cifra facial? Bueno, son los rasgos esenciales de un ser humano. La síntesis. Y vean ustedes cómo lo hace Diego Rivera. Ahora, el cubismo permite también, lo hace mucho Picasso, el ver a una persona al mismo tiempo de frente y de perfil. O pintar a una persona, pero no solamente pintar a la persona. Este es el escritor Ramón Gómez de la Serna. Y Diego pinta a la persona, al escritor, pero también lo que esa persona está pensando. En este caso, una figura decapitada. En el extremo inferior izquierdo hay una pistola, está el libro, en fin, es decir, toda la realidad también interior del personaje, ¿verdad? Y bueno, Diego además pues participa de todo el mundo social del arte moderno, es amigo además de Picasso, de Apollinaire, de Max Jacob, de Juan Gris, ¿no? Pero todo este mundo se derrumbaría con la Primera Guerra Mundial. Justo cuando Diego Rivera estaba entrando en el apogeo de su obra cubista. Había hecho ya obras que eran o que estaban a la vanguardia del arte moderno, como es su paisaje zapatista. Aquí está intentando una síntesis visual de México. Entonces vean en la carabina 3030, el zarape de Saltillo, pues el volcán, diferentes símbolos de México. Y hay toda una experimentación con lo que él llama los espacios neutros. Si se fijan ustedes, hay partes de este cuadro que no están pintadas. Está parte donde vemos la madera y hay otras partes donde hay un margen blanco. Entonces está incorporando el vacío. Es una aportación original de Diego Rivera. Y pues los artistas le tenían mucho miedo a Picasso porque decían que Picasso entraba a tu estudio, veía todo, lo absorbía y después lo hacía suyo. Y entonces, al poco tiempo de que lo había visitado Picasso, lo visita a Picasso y encuentra que este descubrimiento que había hecho Diego Rivera ahora lo estaba haciendo Picasso. Y entonces se lo comenta a Diego y dice, sí, lo hice hace 3 años. Y entonces Diego Rivera toca la pintura y se mancha el dedo porque estaba aún fresca. Entonces, esto introduce cierta distancia entre Picasso y Diego. Pero además, pues Diego empieza a sentir
pues el ostracismo, el racismo de los europeos, ¿no? Que lo empiezan a, vean ustedes esta caricatura en donde representan a Diego como una especie de gorila, ¿no? Un gigante. Es verdad que Diego andaba con un bastón, decía él, ¿no? Para orientar a la crítica. Y el infame crítico Pierre de Reverdí, pues insulta a Diego, lo agrede y Diego pues lo agarra a golpes. Y entonces esto significa una ruptura muy grave con el resto de los artistas del arte moderno francés, ¿verdad? Con algunas excepciones importantes, como su gran amigo Modigliani. Pero bueno, Diego empieza pues a estar solo, a estar aislado. Y en 1915, Angelina se embaraza. Y entonces Diego hace unos retratos cubistas de Angelina que son de lo mejor de su producción de esta época. Vean, aquí vemos a Angelina antes del embarazo. Aquí está embarazada. Y vean cómo todo parece converger en su vientre. Y luego, miren lo que ocurre cuando nace el niño. Y vean qué preciosa forma de expresar la relación entre la madre y el hijo, sin acudir a ningún lugar común. Nos da todo ese calor simplemente con los colores, con las formas esenciales. Le ponen al hijo Miguel Ángel, lo cual pues les da a ustedes una idea de la esperanza que tenía Diego en ese niño. Sin embargo, pues estos son años muy difíciles. A Diego se le ha acabado su beca en México, porque México está en revolución. Sus obras no se están vendiendo. Están experimentando una pobreza tremenda. Tan es así que no puede ni siquiera pagar por calefacción. Los inviernos son helados. Además, hay una pandemia, la llamada gripe española, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y pues es tan crítica la situación, es tanta la pobreza, que el hijito se les enferma y se muere. Entonces, Diego entra en una profunda depresión. O sea, es una angustia terrible. No solamente por su pérdida familiar, no solamente el hecho de haber perdido a su hijo, sino el sentirse perdido. Esta sensación tan común en esta época. Esta sensación de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mundo va a venir después de esto que estamos viviendo ahora? ¿De qué forma vamos a encajar en este mundo? ¿Tendremos trabajo? ¿Tendremos futuro? ¿Qué sociedad va a surgir? Entonces, todas estas preguntas se las hace Diego Rivera. Además, ha sido de alguna forma expulsado del grupo de artistas contemporáneos franceses, pero está insatisfecho. O sea, es un arte completamente intelectual, en donde los artistas pues trabajan para otros artistas o para otros críticos. Un día, Diego Rivera dice que sale de una galería y ve una carreta de frutas.
y diría que esas frutas le habían parecido mucho más bellas que cualquiera de los cuadros de la galería. Y esa misma noche empieza a transformar su forma de pintar. Crucial en este momento es su redescubrimiento de Cézanne. Dice Diego que en un momento pasa por una galería y se queda viendo por afuera de la ventana el Cézanne que tenían colgado. Y se pasa ahí más de una hora hasta que el dueño de la galería le cambia el cuadro y le pone otro Cézanne. Y se queda ahí Diego otra hora. Y se lo vuelve a cambiar hasta que llega un momento en que le dice, ya no tengo Cézannes. Hay un aguacero, Diego se enferma. Y después dice que tiene fiebre y en su fiebre, en su delirio, imagina Cézannes maravillosos que Cézanne no había pintado. Entonces, hace cuadros extraordinarios como el matemático, o este bellísimo desnudo. Pero lo fundamental es su encuentro con Élie Fauré. Élie Fauré es un médico, él es una persona que ha estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él ha visto a estos jóvenes en trincheras llenas de ratas, con quemaduras por las armas químicas. Los ha visto morir. Y su visión del arte no tiene nada que ver con los pretenciosos críticos parisinos. Y le dice a Diego, el artista es el producto y la expresión de su tiempo y de su pueblo. El arte es el llamado al instinto de comunión entre los seres humanos. La posibilidad de reunirnos, de identificarnos. Se dice, lo que mata no es el conocimiento, sino el no sentir lo que se conoce. No existe un héroe del arte que no sea al mismo tiempo un héroe del conocimiento y un héroe del corazón. Esto es tan cierto. Pero esos artistas frívolos, estúpidos, haciendo tonterías por dinero, ¿no? Sin nada. Especuladores del arte y de la vida. Y Fauré, este médico sabio, le dice a Diego, en tus venas deben fluir todos los ríos, aun aquellos que arrastran arenas y putrefacción. Debes percibir la luz de todas las constelaciones, aun de las que ya no brillan. Y termina y dice, vuélvete la voz de la vida. Pinta para el pueblo. Y entonces, Diego decía que después de las conversaciones con Élie Fauré, regresaba a su casa en su pequeña cama y decía, un día dejó de haber oscuridad. Y cuando Fauré le dice, pinta para el pueblo, dice, pues sí, pues eso es lo que he querido hacer. Y no llego al pueblo. Nadie le interesa mi trabajo. Exhibo para otros artistas. No llego al pueblo. No le interesa al pueblo mi trabajo. Y entonces, Fauré le da un consejo que cambiaría el arte del mundo. Le dice, vete a Italia. Vete a ver los frescos del Renacimiento.
Diego, paupérrimo, se va a Italia, no tiene ni para los hoteles, o sea, viaja en la noche para dormir en el tren. Y en los siguientes meses haría miles de dibujos. Visitaría los murales de Giotto, de Miguel Ángel, de Mantegna, todas estas grandes artistas. No puedo darles una conferencia del Renacimiento, pero quiero compartir con ustedes algo de lo que Diego Rivera vio. Y armado de todo este conocimiento, de todos estos dibujos, Diego Rivera regresa a México. Y el reencuentro de Diego Rivera con México es un momento emocionante, deslumbrante. Diría Diego Rivera, mi regreso a casa me produjo un júbilo imposible de describir. Fue como si hubiese vuelto a nacer, nacido en un mundo nuevo. En todo veía una obra maestra potencial. Las multitudes, los mercados, las fiestas, los obreros en las fábricas y los campos, en cada rostro radiante, en cada niño luminoso. Todo fue una revelación y tuve la convicción de que si viviera 100 vidas, no pudiera disminuir aún una fracción de esa cantidad de belleza boyante. El México al que regresaba Diego Rivera había sido transformado por una revolución
una revolución que había transformado al país y que entre sus postulados estaba la idea de crear arte público, de abrir los muros del país para que los jóvenes pintaran. Eso es lo que hace José Vasconcelos. Y empieza en la Escuela Nacional Preparatoria. Allí, en lo que era la Prepa 1, en San Ildefonso, se convocan a todos estos jóvenes artistas. Y a Diego le toca hacer su primer mural en el auditorio de San Ildefonso. Todavía es una obra muy influenciada por el estilo europeo. Está hecho a la encáustica. Pero en México conoce a otra mujer llamada Lupe Marín. Lupe Marín es de estas mujeres jaliscienses, mujeres bellísimas pero peligrosas. Una mujer con ojos tan grandes y tan verdes que parecía ciega. Una mujer bellísima y voraz, que Diego empieza a pintar casi de inmediato. Y Lupe Marín le daría 2 hijas, Ruth y Guadalupe. Guadalupe, que a sus 90 y pico de años sigue bella y activísima, y a la que le mando un saludo desde aquí. Y es en este redescubrimiento de México, en este encuentro con la fertilidad, o sea, finalmente, pues le viven los hijos, finalmente puede crear en una escala que nunca se ha logrado antes ni después en México. Entonces, esta posibilidad de emplearse a fondo, le dan toda una capilla en Chapingo, toda una capilla para él, donde hace obras extraordinarias y donde compara a lo largo de la capilla los procesos de la fertilidad de la tierra y de la liberación del campesino. Entonces, por ejemplo, vemos en un lado al líder esparciendo las semillas de la revolución, y enfrente vemos la germinación, estas figuras que están a punto de nacer. Después vemos el sacrificio del líder y enfrente la floración. Y después el triunfo de la lucha y enfrente la fructificación. Impresionantes en Chapingo son los 2 extremos. El techo, que es tan perfecto que las figuras parecen esculturas tridimensionales. En otros casos, parecen ser figuras que flotan. Pero decía que en los extremos tenemos, por una parte, esta imagen de la tierra fecunda, la tierra embarazada, representada por Lupe Marín. Octavio Paz describiría estos murales como misterio, esperanza y fragilidad de la vida, representada en esta figura femenina que parece respirar ante nosotros. Frente
de la tierra fecunda está la tierra virgen, para la que posaría Tina Modotti. Dice, nos sentimos en contacto con la esencia de la humanidad, las grandes hojas verdes del principio. Diego exploraría también esta expresión de desnudos en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en donde presentaría la pureza, la continencia, la sabiduría. Y vemos a esta mujer examinando un botón, y luego hay la serpiente bíblica y la fuerza. Después, de 1923 a 1928, Diego Rivera recibiría una comisión monumental, la de pintar los dos grandes patios de la Secretaría de Educación Pública. En un patio estarían todas las fiestas de México y en el otro todas las labores de México. Y vean ustedes las artes, el corrido, la gente cantando, las ofrendas. Y luego en el otro patio, y son muchísimos, la agricultura, los tejedores, los mineros. Y luego las ideas y las luchas, las mujeres, los campesinos, los obreros, los muertos y los espíritus. Pero vean de qué manera Diego Rivera procesa la influencia renacentista. Un cuadro como este obviamente se nutre del Renacimiento, pero vean la obra de Diego y luego vean la inspiración de Giotto. O sea, lo universal al servicio de lo propio. Y mientras Diego está haciendo este mural, conoce a una joven, 20 años menor que él, llamada Frida Kahlo. Frida tenía unas cejas tan gruesas que dice Diego que cuando hablaba parecía que volara un pájaro de alas negras. Se enamora de ella, se casa un 21 de agosto de 1929. Inmediatamente Frida se vuelve personaje de sus murales y Diego pinta la escalera de Palacio Nacional. Este es un mural también que tienen que ver en movimiento. Van bajando por la escalera y los envuelve la historia de México. Nunca antes se había hecho un mural así, donde van ustedes caminando y ven el México prehispánico y ven la lucha de los aztecas y los tlaxcaltecas y la figura de Quetzalcóatl y su viaje de partida. Después ven la conquista y las luchas contra la intervención francesa, las luchas por la revolución. Y después, en el último panel que completaría varios años después, el México de hoy y de mañana. Un México convulso e injusto. Frida y Diego, pues, participan en luchas políticas y cuando Diego es expulsado del Partido Comunista y pues se queda sin comisiones, el embajador americano en México lo invita a hacer un mural en Cuernavaca. Este mural haría su célebre retrato de Emiliano Zapata y su caballo blanco. También pintaría a Morelos. Y si se fijan ustedes con cuidado, la cara de Morelos se parece sospechosamente a la de Diego Rivera, porque al igual que el cineasta Hitchcock, a Diego le gustaba pintarse en sus murales. Desafortunadamente no puedo yo señalar en este formato, pero a ver si encuentran ustedes a Diego. Ahí, por ejemplo, lo ven más o menos arriba, cerca del pie, con un sombrero.
Aquí, por ejemplo, es el obrero que está arriba del señor con la gorra morada. Aquí está el centro, en una ofrenda. Y aquí está como un arquitecto. Con Frida aceptan una invitación para ir a Estados Unidos. Y en San Francisco, Diego hace varios murales. Aquí vemos el retrato que hace Frida de la pareja. Y en el Instituto de Arte, Diego haría este mural que parece un relato de Jorge Luis Borges, porque vemos a los artistas pintando el mural, pero al mismo tiempo vemos a los trabajadores construyendo el edificio. O sea, es así como la pintura, la construcción, la acción. Y lo sorprendente es que todos los artistas están dándonos la espalda, porque están pintando, están ejecutando. A mí me parece sorprendente que alguien pueda lograr el parecido en esta forma. Pero hubo muchos críticos que se ofendieron porque dijeron que en realidad lo que Diego Rivera estaba haciendo era darle su gran trasero al público americano. Después de San Francisco, Diego tiene una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y va después a Detroit. Detroit es el centro de la industria norteamericana. Aquí es donde estaban los autos, la industria aeronáutica, la industria química. Y entonces Diego Rivera se dedica a recorrer Detroit, a dibujar Detroit, de la misma forma que había dibujado el Renacimiento. Veamos algo de lo que ve. Toda esta forma de revolucionar la forma de producir, ¿no? La banda automática, el trabajo colectivo, la unidad de el trabajador y la máquina. En fin, todo esto lo observa Diego Rivera. Y aquí en Detroit pintaría la recreación artística más importante de la tecnología en todo el mundo. No hay nada comparable a los murales industriales de Diego Rivera en Detroit. Vean ustedes, a mí me ha tocado dar conferencias aquí, a mí me ha tocado llegar en la madrugada y ver cómo cuando sale el sol le pega en la hornaza a, ese cuadro. Ahí le da el sol. Es algo extraordinario. Cuando ven ustedes los procesos industriales, arriba están los procesos minerales y todavía más arriba las diferentes razas de la humanidad. Vean las nuevas máquinas que Diego compara con las deidades. Algo hay en esta gran máquina que se parece a la Coatlicue. Y vean estos procesos perfectos, en donde, por ejemplo, en este fresco se recrea con exactitud todos los procesos para crear un automóvil y para ensamblar un automóvil. Diego Rivera diría que el mayor elogio en su carrera fue cuando entraron todos los ingenieros y los trabajadores de Detroit y vieron sus murales y no encontraron allí ni un solo defecto. Pero los murales de Diego tienen algo que la mezquina publicidad nos niega. Siempre vemos el anuncio del coche, ¿no? La gran foto del coche, como si ese producto hubiera surgido de manera espontánea. Nada sabemos del esfuerzo humano para producir ese coche. Y Diego Rivera hace exactamente lo opuesto. Si ven ustedes esta imagen, ven cómo hasta el final está el coche. Al final de todo este esfuerzo humano, este esfuerzo creativo. Y Frida está con Diego en Detroit y está trabajando ella en una estética completamente diferente a Diego y está embarazada. Pero quizá debido a la manera en que se había fracturado
su pelvis en el terrible accidente que había sufrido unos años antes, Frida nunca pudo tener un hijo. Entonces empieza a experimentar dolores, hemorragias y pierde al niño. Entonces haría este cuadro considerado como su primer obra maestra. Nos habla del niño, del feto que nunca pudo, de su hijito que nunca pudo tener y de su pelvis rota y de su dolor profundo. Y Diego Rivera, en uno de los paneles, pinta también el niño muerto, o el feto, no está muerto allí. Pero vean qué preciosidad, vean la manera como está el bebito, vean la alrededor del bebito. La soltura del dibujo, la ternura exquisita. En este mural también Diego presenta la vacunación, ¿no? Pero entonces, como hoy, ¿no? Los estúpidos, ¿no? Que se oponen a la ciencia y que nos ponen a todos en riesgo, ¿no? Quisieron destruir el mural de Diego. Pero Ford dijo, sobre mi cadáver. Y los murales de Detroit siguen tan bellos como cuando los pintó Diego Rivera. Si algún día tienen la oportunidad, vale la pena ir a Detroit solamente para ver los murales de Diego Rivera. No tendría la misma suerte en Nueva York, donde llegaría en 1932. Y aquí pintaría un mural en lo que entonces era considerado el edificio más importante del mundo, el Rockefeller Center, el centro financiero de Estados Unidos. Entonces, la comisión que le dan a Diego Rivera era el hombre en la encrucijada ante un mejor futuro. Ahora, hay que decir que los Rockefeller sabían exactamente la ideología revolucionaria de Diego Rivera. Inclusive le habían comprado los dibujos que había pintado Diego en la Unión Soviética. Hace este gran mural y hay un detalle que molesta a Rockefeller. En realidad, Rockefeller no introduce el tema, es la prensa. Pero Rockefeller nota que en una sección del mural está la imagen del líder bolchevique Vladimir Lenin. Entonces, Rockefeller le pide a Diego que quite a Lenin del mural. Diego Rivera se niega. Ofrece poner a otras figuras como equilibrio. Y se desata el escándalo de arte más importante del siglo XX. Hay manifestaciones en defensa del mural, es noticia de primera plana en los periódicos del mundo. Hay marchas para defender el mural, pero de todas formas, este hermoso mural es destruido. Y vean, esta es la versión que hace Diego en Bellas Artes del mismo mural. Pone en el centro a un trabajador. En la parte de arriba ven todos los productos de la tecnología. En la parte de abajo, los productos de la agricultura. Y luego hay dos elipsis. Una, ven todo lo que se puede ver a través del telescopio. Y en otra de las elipsis ven todo lo que se puede ver en el microscopio. Luego de un lado ven a los ricos, del otro a los pobres. Y después, podríamos discutir este mural toda la tarde, ¿no? Ven a
a Darwin, ven la lucha. Y en fin, es un mural lleno de imágenes, de lo microscópico, aquí esta es la versión que hace en Bellas Artes, entonces pone a Rockefeller con los lentes muy cerca de los parásitos de la sífilis. Y luego Allen. Voy a mostrar a ustedes un documento muy interesante de la película Cradle Will Rock, que es una reconstrucción de la destrucción del mural de Diego Rivera en Rockefeller Center. Yo creo que, y esto lo demuestra, o sea, yo cuando hablo del muralismo me siento muy orgulloso de los muralistas, pero también me siento muy orgulloso de México. O sea, el muralismo, como pueden ustedes ver, no hubiera podido surgir en Estados Unidos, que aunque se dicen los adalides de la libertad, pues no hay tal pluralidad como pueden ustedes ver, mucho menos hubiera podido surgir en el mundo comunista. Ahí lo vieron imposible que pintara en la Unión Soviética, pero en México hay el apoyo al arte público y el respeto a la expresión ideológica múltiple. Y Diego diría, si destruyen mi mural, mañana empezaré de nuevo. Porque para mí la pintura es una función orgánica. Y de la misma forma que un árbol, daré frutos mañana. Y con lo que le paga Rockefeller, Diego haría 13 paneles sobre la historia de Estados Unidos. Desgraciadamente, la mayor parte de estos paneles fueron destruidos en un incendio. Regresaría a México y viviría con Frida en estas casas que ahora son un museo, junto al restaurante San Angelín, una casa para Diego y otra para Frida. Ahora, la izquierda entonces estaba dividida. Después de la muerte de Lenin, había surgido una lucha entre Stalin y Trotsky. Trotsky había sido el fundador del Ejército Rojo. Stalin era pues el ejecutor, pues el controlador del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y un hombre paranoide y asesino. Entonces, creador de grandes campos de concentración, el horror, tipo terrible. Entonces, Trotsky está perseguido, le están matando a la familia, a los hijos, a sus seguidores, y nadie lo quiere recibir. Entonces, Diego Rivera habla con el general Lázaro Cárdenas, y aunque para Cárdenas era un gran riesgo, le dice, recibamos a Trotsky. Y don Lázaro abre las puertas de México para el perseguido. Y Diego le permite a Trotsky vivir en la Casa Azul, la casa de Frida. Cuando viene Trotsky a México, pues es todo el mundo fija su mirada en México y de manera específica en Diego Rivera. Aquí ven a André Breton, el padre del surrealismo, llegando a México. Pero eventualmente los agentes de Stalin asesinan
a Trotsky. Lo matan con un picayelo o un piolé. Diego y Frida, temiendo por su propia seguridad, su propia vida, regresan a Estados Unidos. Y en San Francisco, Diego haría su último mural norteamericano. Es un gran mural sobre la Unión Panamericana, en donde pinta el Golden Bridge de San Francisco, pero también reúne lo mejor del norte y del sur del continente. Las civilizaciones indígenas del norte, del centro y del sur. Y los grandes héroes, desde Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Morelos, Washington, Jefferson, Lincoln y John Brown. Pintaría también a Charlie Chaplin en su representación del dictador Hitler. Regresaría a México y ahora enfrentaría a la corrupción, el cáncer de nuestro país. Los políticos ladrones, el robo sistemático. Entonces hace estos dramáticos murales en el Hotel Reforma, con los militares, ¿saben? Los militares corruptos, sabíamos este general marrano robándole la fruta a Miss México. Entonces, después de este mural, pues se le cierran a Diego las comisiones murales en México también. Y en Estados Unidos, pues no lo vuelven a invitar, aunque su mural en San Francisco, el último, no había sido un mural controversial, pero de todas formas, pues antes de Rockefeller Center, Diego iba a pintar para General Motors, o sea, tenía una carrera enorme delante de él. Entonces, en los siguientes años, Diego se concentra en su pintura de Caballete. Hay quienes opinan que en su pintura de Caballete, Diego alcanza un nivel de libertad incomparable. Yo no sé, yo creo que la libertad la tienen los murales también, pero lo que sí es que el trabajar en un área más reducida le permite un nivel de virtuosismo técnico. Vean este cuadro, este retrato de Lupe Marín, y noten ustedes cómo vemos el reflejo de Lupe y cómo nos da la personalidad de ella en detalles como las manos. O vean este retrato que hace de su hija, Ruth Rivera. Es un cuadro que me encanta, posado por Ana Mérida. Yo que soy hijo de bailarina, es tan difícil que alguien entienda el movimiento. Y vean esta maravilla que hace Diego Rivera, en donde vemos todo, el braceo, las piernas, los arabesques, los saltos, todo. También pintaría a estrellas de cine, como Dolores del Río, y sobre todo a María Félix, y este cuadro de tamaño natural de María Félix, que María retocó. El cuadro original de Diego, como pueden ver en esta foto, era mucho más explícito. Pero noten ustedes cómo es verdad esta idea de Picasso de que se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Y vean aquí el retrato de esta elegante mujer, y luego vean el retrato de Diego. Es indudablemente ella, pero le ha dado una universalidad, la ha hecho más elegante, le ha acentuado las facciones, el rostro, el sombrero, la ha hecho vivir en el marco, como le aconsejara su viejo maestro Santiago Rebull. Bellísimos también son las representaciones que hace Diego Rivera del pueblo de México. Él diría, en el pasado, la pintura
había sido utilizada para pintar a los poderosos y a los ricos. Pero nosotros, los pintores de México, pusimos en ese lugar a los obreros y a los campesinos de México. Esa es nuestra gloria. Este pueblo moreno, despreciado durante el Porfiriato, es pintado amorosamente por Diego Rivera. Vean esta pintura, La niña Lupita Cruz. México reencontrado consigo mismo. Al final de su vida, Diego construiría un gran museo, no para él, sino para su gran colección prehispánica. Es el primer mexicano en construir una pirámide en 500 años. El famoso Anahuacalli, en el que Frida Kahlo lo ayudaría sin reservas. Y en este mural, Diego desplegaría su gran colección de arte prehispánico. En alguna ocasión alguien le dijo, pero muchas de tus obras son falsas. Y Diego diría, bueno, ¿por qué falsas? Si es el mismo barro y las mismas manos, solamente unos años de diferencia. Es decir, Diego buscaba la belleza, no esta actitud estúpida, ¿no? De que valoran muchísimo el arte prehispánico de hace 500 años, pero el arte que hacen los indígenas de hoy no vale nada, ¿no? También Diego y Frida se volverían promotores de la cultura popular mexicana. Su casa, cuando vivirían después en la Casa Azul otra vez, se llenaría de muebles populares, de objetos populares, servirían cenas extraordinarias. Frida se vestiría con galas de México. Y Diego, en una de las grandes epopeyas de su carrera, pintaría este mundo prehispánico en las paredes públicas del país. Y ahí en Palacio Nacional, Diego hace estos murales extraordinarios donde reconstruye toda la sociedad que existía en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Diego también se aventura a pintar la medicina y la ciencia. No hay ningún pintor en el mundo que haya pintado más asuntos médicos y científicos que Diego Rivera. En el Hospital de la Raza haría este gran mural en donde nos presentaría toda la medicina prehispánica y vemos todos los procedimientos. Hay una labor de investigación extraordinaria. Incluso todas las medicinas y las plantas de donde se obtenían estas medicinas. Un conocimiento valiosísimo que no valoramos. Un conocimiento que nos están robando, que llegan los laboratorios suizos y norteamericanos y se roban este conocimiento y lo patentan y después nos lo venden. Y luego también la medicina moderna y social. También en el Instituto de Cardiología haría un homenaje a todos los grandes médicos de la antigüedad, del mundo, no solamente de los mexicanos. Y también haría a las víctimas de la ignorancia, como ese gran médico español, Serment, quemado en la hoguera por la maldita Inquisición, ¿no? La estupidez y la mochería, en contra de la ciencia. Y aquí Diego nos muestra lo que pasa cuando se persigue la inteligencia. También en la cuenca del río Lerma, Diego pintaría los organismos micro, las razas humanas, y después todos estos animalitos y las células. Y la idea era bellísima, porque es todo este mural, y la idea es que entrara el agua
y que pudiéramos ver este mundo a través del agua. Este era el sueño de Diego. Pero desgraciadamente sus pigmentos no resistieron el paso del agua. Se llevó el mural. Ahora se ha reconstruido la imagen, pero no tiene el agua, que era un elemento fundamental en la concepción original de la obra. Al final de su vida, Diego pareciera retar a los elementos y hace murales escultóricos a pleno sol, como este gran Tlaloc, que es pintura, escultura y jardín. Haría también albercas como esta, expuestas al agua y al sol. Esculturas como su Quetzalcóatl y murales al aire libre. Tenía el deseo de hacer un mural que envolviera todo el estadio olímpico universitario. Estadio arquitectónicamente bellísimo. Y Diego hizo todos los dibujos, pero desafortunadamente solo se ejecutó la parte central del mural. Lo mismo haría en el Teatro de los Insurgentes con mosaicos. Y aquí pondría esta gran máscara del teatro con esas bellísimas manos. A mí me tocó una ocasión dar una conferencia de Diego Rivera y después llegó una señora muy mayor y me enseñó todavía las bellísimas manos y me dijo, yo fui la modelo de Diego Rivera en el Teatro de las Insurgencias. Mis manos son las que están allí pintadas. Y de alguna forma esta idea de este mural es el concepto shakespeariano de que la vida misma es una representación teatral. Entonces, en este mural nos presenta no solamente los comediantes, no solamente la figura de Cantinflas y los músicos y las bailarinas, sino también la historia misma. Ahora, mientras Diego estaba enfrascado en esta serie de esfuerzos titánicos, Frida pues se deteriora su salud, tiene gangrena, le tienen que amputar una pierna, aquí se pintaría ella como artista y su paleta es su corazón. Y esta dramática página del diario de Frida, cuando le cortan la pierna, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Diría. Después, ante la agresión del imperialismo yanqui en Guatemala para deponer al presidente Arbenz, Frida sale a protestar contra el golpe de los militares asesinos guatemaltecos. Y desgraciadamente contraería pulmonía y moriría 4 días después. Frida fue velada en Bellas Artes y cubrieron su ataúd con la bandera del Partido Comunista. Esto pues le costaría el puesto al director del Instituto de Bellas Artes. Dicen que Diego Rivera envejeció instantáneamente, que apretaba tanto sus puños de dolor que sus uñas se marcaron en su piel. Y un año después, él mismo fue diagnosticado con cáncer. En sus últimas obras hay una unidad iconográfica con su propio fin. Son imágenes de cosechas o de atardeceres. Esta colección de atardeceres está en el Museo Dolores Olmedo. Pero creo que sus últimos pensamientos estuvieron dedicados
a Frida Kahlo. Porque al igual que ella, es el último cuadro que pinta Frida y este es el último que pinta Diego Rivera. Estas grandes sandías llenas de semillas para una nueva vida. Diego moriría el 24 de noviembre de 1957. Pero quiero dejarlos, no con el último mural que pintó, sino con el más autobiográfico. Este mural llamado La Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En esta obra, Diego Rivera lo vería todo, lo pintaría todo. Es una obra que reúne mexicanos y sus sueños, la historia y el presente, la vida de un individuo y la de su patria. En el primer plano vemos a los soñantes y vemos a don José María Vigil, director de la biblioteca, a don Guillermo de Landa, vemos a Jesús Luján, ya un pequeño carterista que le está queriendo robar un pañuelo. Luego vemos a la gran judía, doña Mariana Violante, esta judía asesinada por la maldita Inquisición, que la torturaron, la quemaron viva y destruyeron y esparcieron sus cenizas para que nadie la recordara. A mí me emociona mucho ver a Diego desafiando a la Inquisición. Y atrás ven también a las otras víctimas de la infamia religiosa. Pero, decía yo, vemos los sueños pequeños, el jovencito soñando con una torta, vemos a la mujer mexicana con su hijo rubio, soñando con el americano que la embarazó, que tiene su gorra verde. La palabra gringo viene de green coat, ¿no? Lo ven con su uniforme verde. Luego ven al viejo monárquico soñando con Maximiliano y Carlota. Y al viejo liberal soñando con Juárez y los liberales. Este mural, sin embargo, estuvo prácticamente clausurado por 8 años, porque en esta sección Diego citó al nigromante que declararía Dios no existe. Y entonces esto bastó para que el arzobispo se negara a bendecir el edificio. Finalmente Diego cambió la frase por el lugar en donde el nigromante la había pronunciado, el Consejo de Letrán, y ya el mural se abrió. Pero también vemos pues el dulcero, el globero, el parque y las hijas de Diego Rivera, posando como las hijas de doña Carmelita y su hija, de Porfirio Díaz. Vemos a Diego vestido de niño con la misma ropa que usó cuando entró a San Carlos, de la mano de la calavera Catrina, junto a Posada, con el hermano Flores Magón atrás, y luego a Frida con el símbolo del yin y del yang, y atrás de ella a José Martí. Vemos al general Medallas y saludando a Porfirio Díaz. Vemos el primer viaje en globo de Contoya. Vemos a la Lupe, una famosa prostituta. Vemos
a los pobres que la policía está sacando del parque, y atrás ven a los músicos. Luego ven pues a los ricos y a los pobres, al jovencito soñando con la revolución. Ven ahí el pabellón morisco y la banda, el reguiletero, el vendedor de frutas, el periodista, a un Diego joven comiéndose una torta, a la familia de Diego, a Ruth, a Lupe, a sus hijos. Vemos el sueño democrático representado por Francisco I. Madero, el sueño de la traición representado por Victoriano Huerta, el sueño de la corrupción. Y todo esto enmarcado en el paisaje y en el urbanismo. Y en el centro, el niño que lo había visto todo. Entonces, cuando ve uno un mural así, recuerdo las palabras del gran poeta Carlos Pellicer, quien afirmaría que cuando se pintan muros hace miles de años, como en Bonampak, o cuando se presentan figuras en llamas, como los murales de Orozco, o cuando se cuenta como genio la historia, como Diego Rivera, una fe volcánica en el espíritu humano sacude la historia. Muchas gracias.